Nos conectamos de inmediato vía videoconferencia con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa de nuestro país, para conversar en los próximos minutos sobre el trabajo que se cumple por parte de Fuerzas Armadas frente a esta emergencia sanitaria. Buenos días, general, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias, general, muy gentil. Bueno, ¿cómo marcha el trabajo de los efectivos de Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, una vez que hace poco también el presidente de la República ha dispuesto la extensión del estado de excepción frente a esta emergencia sanitaria? El trabajo de Fuerzas Armadas continúa dentro de la planificación que se ha establecido a nivel nacional y que está dirigido por el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Estamos en la fase todavía que corresponde a la contención. Parecería que debido a que se ha comenzado a aplanar la curva, se puede dar inicio a la fase de mitigación, lo cual representa un aliciente por cuanto la intensidad de la transmisión comunitaria está sostenida. No se ha reducido significativamente, pero hay resultados positivos, como lo demuestra especialmente en la provincia de Guayas y en la provincia de Pichincha. Las Fuerzas Armadas al momento retiraron la zona especial de seguridad y la fuerza de tarea conjunta porque cumplieron adecuadamente los objetivos para los cuales fueron instaurados. En este momento tenemos todavía, como corresponde en la planificación para esta situación de emergencia sanitaria, 34,000 efectivos en todo el territorio nacional. De tal manera que nos permita tanto dar seguridad a las fronteras, norte, sur, marítima, y a las provincias que están aplicando las restricciones de movilidad. No obstante, que algunas provincias y algunos cantones de forma específica están pasando del aislamiento al distanciamiento, que caracteriza a la fase amarilla, pasando de rojo a amarillo, pero que necesita, para que se consolide este cambio, que haya una cultura, cooperación de la sociedad, lo cual hasta el momento parece muy difícil. Ministro Jarrín, ¿qué implica pasar de esta fase de contención a mitigación por parte de los efectivos de Fuerzas Armadas? Cuando se establecieron las fases que están reguladas por la OMS, significa que la contención es la forma de cómo mantener en la mejor forma la previsión y evitar el contagio comunitario. Pero para la mitigación se trata de reducir las medidas restrictivas, especialmente de movilidad humana, de comercio, de actividades. Pero en el COE nacional se han establecido varias organizaciones denominadas pilotos, son más de 500 entidades, empresas que están ya en condiciones de reducir las limitaciones para su trabajo industrial, empresarial, comercial. Esto es reducir las medidas restrictivas y dar oportunidad para que otro de los factores de la crisis, que es el comercio, la producción, la economía, no se vean afectadas. Y poco a poco se vaya reduciendo las restricciones hasta llegar a una normalidad en la vida diaria de comercio y actividad. Y pasar de esta fase de contención a mitigación por parte de los efectivos de Fuerzas Armadas implicará reducir el número de efectivos también en el territorio nacional para esta tarea del COVID-19? De ninguna manera, más bien eso es de carácter comportamental, ciudadano y de actividades productivas y empresariales, de transporte público y de todas las actividades de la sociedad. Pero las Fuerzas Armadas se mantienen con su número, por cuanto reducen el contacto, el control, pero no el número. Recordemos que la frontera es 24/7 y en idéntica forma el resto del país, hasta que progresivamente se vaya adaptando. Pero es la fase de transición más difícil, porque puede resultar un segundo brote, como se denomina, o puede reducirse las condiciones que le permitan continuar con esa vida algo normal, hasta llegar, si se quiere, como en algunas provincias. Voy a mencionar, por ejemplo, Palora, que es el cantón que en primer lugar determinó las medidas de mayor libertad y el color verde, que eso se aspira que sea para toda la población.
Pero esto debe estar regulado esencialmente, como en el COE nacional, con el Ministerio de Salud, que es la primera autoridad que determina, por obvias razones, régimen sanitario, salubridad, medidas preventivas, medidas que puedan ir controlando la transmisión comunitaria y se pueda establecer que el sistema de salud controle definitivamente la situación. Ese es el progreso paulatino, en forma progresiva, que se aspira. Ministro Jarrín, ¿cuál es el registro actualizado que al momento se mantiene sobre la situación del personal de Fuerzas Armadas frente a los contagios y posibles casos de fallecimiento por COVID? Tenemos hasta el momento 800 efectivos de Fuerzas Armadas, de las 3 fuerzas, como casos de contagio. Y lastimosamente 7 personas que han fallecido. Estamos con todos los sistemas que tenemos tanto en Guayaquil como en Quito, particularmente estableciendo las medidas que corresponden para controlar y recuperar la salud. La atención ha sido prioritaria. Tenemos ventajosamente gran apoyo exterior para los materiales que se requieren en los hospitales, insumos médicos, medicinas y todos los equipamientos para poder tener un tratamiento adecuado. Se está reduciendo significativamente por cuanto el aislamiento que tiene y el tratamiento permanente está dando buenos resultados. En Fuerzas Armadas también se está realizando pruebas constantes para determinar eventuales casos de COVID-19. Hemos tenido un trabajo excepcional por parte del ISFA, el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas. Ha realizado más de 7.000 compras de pruebas rápidas y se han distribuido a las ciudades. Especialmente hemos focalizado donde está nuestro principal esfuerzo principal, que es la provincia del Guayas. Y asimismo las medicinas que corresponden. No tenemos las condiciones suficientes para controlar en forma definitiva, pero nos está dando buen resultado y tenemos a nuestro personal en las mejores condiciones para que se recupere y pueda continuar en el servicio que presta a la ciudadanía. Ministro, hace poco, y ya para cerrar este espacio de entrevista, nos mencionaba que los 34.000 efectivos de Fuerzas Armadas que están trabajando y supervisando el orden a nivel nacional no han descuidado también otros tipos de competencias y responsabilidades, por ejemplo, el control en las fronteras y en las provincias donde existe actualmente restricción de movilidad. ¿Ha habido alguna novedad durante el control en los operativos en otros ámbitos que no tenga relación directa con el tema del COVID-19? Por supuesto que sí. Para comenzar, el desastre que se tuvo en San Rafael por la gran corriente que ha quintuplicado o ha sextuplicado el caudal del río Coca, ha amenazado seriamente no solamente a las instalaciones. Recordemos que fueron rotos los 3 oleoductos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha cooperado con el Ministerio de Recursos Naturales y de Petroecuador y este dato ya están restablecidos. Hemos desarrollado más de 500 vuelos en horas, 500 horas que significan 100 toneladas de abastecimientos para las diferentes ciudades. Y en la frontera norte, en este momento, estamos controlando en la provincia de Esmeraldas la influencia que se tiene por el desplazamiento de personal. No es mayor, no pasan de 60 personas, pero que son ecuatorianos que se sienten amenazados por el influjo del conflicto que se realiza en territorio colombiano. Esta afectación está controlada por cuanto Fuerzas Armadas en forma inmediata está atendiendo a la población, dando seguridad a la población, protegiendo el límite político internacional, la integridad territorial, la soberanía nacional. No existe ningún conflicto en la frontera norte en territorio ecuatoriano, pero los conflictos que se realizan en el territorio colombiano sí influyen y amenazan a la estabilidad en toda la franja fronteriza. Ministro, muchas gracias por la información compartida. ¿Habrá algún operativo especial la próxima semana frente a este anuncio de varias organizaciones y sectores de la sociedad de movilizarse? Es una gran preocupación que tenemos, porque la gente, especialmente los organizadores, desconocen, no quieren aceptar
que vivimos en un estado de excepción y en una emergencia sanitaria, con condicionantes especiales, y que cualquier llamamiento, cualquier amenaza al Estado es un delito. Pero no solamente que no respetan a la autoridad, no respetan a las leyes, no respetan a la organización del Estado, sino que desafían, y esto es una gran preocupación de las Fuerzas Armadas. No descuidaremos el cumplimiento de nuestras misiones en todo el territorio nacional y estaremos siempre atentos y preparados a cualquier tipo de manifestación que trate de cambiar el orden constitucional, el orden social, provoquen y pretendan desestabilizar. Las Fuerzas Armadas protegerán el orden constitucional, preservarán la seguridad de la población y estamos atentos a cualquier tipo de desafío que irresponsablemente están provocando. Conocemos que el conflicto social es una derivación de la crisis sanitaria que se vive. No es solamente el COVID al que estamos enfrentando. Enfrentamos también a situaciones graves que atentan a la organización y al orden social. Pero es parte de las responsabilidades de la policía y con el apoyo, como siempre, de las Fuerzas Armadas, procuraremos que la estabilidad no amenace a las actividades normales, especialmente económicas, que necesita el país en esta situación de crisis, que no solamente ha pasado de lo sanitario, de la salud, del aspecto humano, sino también a las actividades de la sociedad en la economía. Gracias, ministro Jarrín, por la información compartida. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradecemos al ministro Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa de nuestro país, por ofrecernos información sobre el trabajo cumplido por los efectivos de Fuerzas Armadas a nivel nacional frente a esta emergencia sanitaria que se atraviesa en Ecuador. Son las 7:00.